Hola, buenas tardes. ¿Ya escuchan bien? ¿Sí? Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, José. Buenas tardes. Muy bien. Continuamos entonces con el módulo. La clase pasada les había comentado que les iba a traer cierta información sobre la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Busqué varias información, pero se me hizo como más detallada o más gráfica un video, que es el siguiente, que es este link. Por favor, traten de ponerlo en su página para que en su momento lo puedan ver. Es respecto a una procuraduría que se encuentra en el estado de Jalisco. Se supone que así deberán o deberían de trabajar todas las procuradurías a nivel estatal. Entonces, se los dejo para que ustedes lo puedan checar y pudiéramos en un momento dado debatir respecto a este punto, que es lo que se necesita incluso aquí en el estado de Morelos. Y efectivamente está aliado con el DIF, pero sin embargo tiene autonomía la misma, que eso es lo que van a analizar más adelante. Bien. También, si mal no recuerdo, nos quedamos en cuál es el objetivo del sistema de adolescentes. Verificábamos que la Constitución o el Código Nacional, uno de los objetivos del procedimiento como tal, es buscar la verdad de los hechos, que el culpable tenga alguna sanción y, en su caso, la reparación del daño. Dentro de la ley nacional menciona que en el artículo 106 que el objeto de la ley nacional no va como encaminado a la reparación del daño, que es lo que nos quedamos la clase pasada. Menciona el 106, el procedimiento para adolescentes tiene como objetivo establecer la existencia jurídica de un hecho señalado como delito, determinar si la persona adolescente es su autor o partícipe, el grado de responsabilidad y, en su caso, la aplicación de las medidas que correspondan conforme a esta ley. El proceso deberá observarse en todo momento que tiene un fin socioeducativo. Analizábamos o verificábamos que dentro del objeto del sistema de adolescentes no establece que debería de recaer alguna reparación del daño. Sin embargo, si estamos hablando de un sistema penal, o si vamos a hablar de una sentencia condenatoria, va aparejada constitucionalmente a una reparación del daño. Nos regresamos un poquito sobre las víctimas. En el artículo 59 de la Ley Nacional hace mención sobre los derechos de las víctimas, que específicamente mencionan las víctimas u ofendidos por la realización de hechos señalados como delitos por las leyes penales federales de las entidades federativas tendrán todos los derechos conocidos en la Constitución, en el Código Nacional y demás relativos. Es decir, también nosotros debemos de tomar esos derechos de la víctima, como lo es de igual forma la designación de un asesor jurídico y así también la reparación del daño, con independencia de que la ley no establece como objeto. Pero es curioso, dentro de la ley también en el artículo 60 hacen cómo el adolescente podría reparar el daño. La reparación del daño no es igual que en adultos. En la reparación del daño en adolescentes, bueno, en adultos es, por ejemplo, en un acuerdo reparatorio, tú pagas, yo pago, se termina el asunto. O en una suspensión de proceso, hay condiciones, hay un plan de reparación, pagas y se termina el asunto. Pero la mayoría es un pago meramente monetario. Aquí no. El artículo 60 establece que la persona adolescente tendrá la obligación de resarcir el daño causado a la víctima
u ofendido, así como de restituir la cosa dañada por su conducta o entregar un valor sustituido o sustituto. En todo caso, se procurará que el resarcimiento guarde relación directa con el hecho relacionado, el bien jurídico lesionado, y provengan del esfuerzo propio de la persona adolescente, sin que provoque un traslado de responsabilidad hacia su padre, madre, representante legal o algún tercero. Súper importante este punto. Los defensores, los agentes del público que lleven asuntos de adolescentes, tienen que humanizarse o perfilarse respecto a este punto. ¿Cuál es la finalidad de un sistema? ¿Cuál es la finalidad del adolescente en el sistema? Bueno, incorporarse a la sociedad e incorporarse a la familia. Si el adolescente no crea conciencia del hecho que hizo, y no importa, no sé, voy en el carro, choco, tengo daños culposos, mamá, papá paga, no pasa nada, a la siguiente semana probablemente puedo tener otro accidente y no tengo esa precaución, vaya. Entonces, ¿cómo se tasa? Ok, a eso vamos, ¿no? El artículo 60, Lorena, ahorita vamos a analizar punto a punto cómo podemos determinar una reparación del daño, porque no debemos de perder de vista que el acuerdo reparatorio obviamente es una entrega, un dame y se termina. Y la suspensión de igual forma, pero es una reparación más que nada simbólica. El artículo 60, por eso nos enfocamos un poco más sobre cómo se debe de realizar la reparación del daño en adolescentes. Primero que nada, pudiera ser un trabajo material encaminado en favor a la reparación directa del bien dañado. Es decir, no necesariamente tiene que ser de manera económica, muchas de las veces. Pago en dinero o en especie mediante los bienes, dinero o patrimonio del adolescente. No tiene que ser, esta responsabilidad no tiene que ser trasladado a los padres. Yo tengo, por ejemplo, a lo mejor a mí de Navidad me regalaron un teléfono, ok, entonces a mí entre el jugueteo, entre el estar, estoy con una bandita, la bandita, no sé, realizó algún robo, le robaron teléfono a alguien, ok, entonces, ¿cómo voy a resarcirlo? Voy a entregar teléfono. No necesariamente tienes que pagar teléfono a la parte ofendida, no, de tus cosas tienes que otorgar o dar los bienes o dinero o algún patrimonio que tengas, pero de tus, como les digo, no tiene que ser traspolado a los padres. Otro de los pagos es pago en dinero con cargo a los ingresos laborales o del trabajo. Resarcir, así es. Muchas veces no nada más es resarcir de manera económica, muchas de las veces la forma de resarcir es también de manera moral. Por eso va encaminado desde el inicio en el sistema de adolescentes en la justicia restaurativa. ¿Cómo es restaurativa? Bueno, vas a restaurar este tejido social, este tejido a la comunidad, este tejido a la familia. Bien, ¿en dónde mencionas, José, que dice resarcir? ¿Dentro de la artículo? Ok, ya lo... Ah, ok, claro, que es como dice José, claro, por eso. Ok, claro. Ya lo chequé, sí, efectivamente, dice, la persona adolescente tendrá la obligación de resarcir el daño causado. La ley nacional lo indica, así es. Como les comento, no siempre es de forma económica, tan es así que te ponen diferentes, sustituir de diferente forma esta manera de reparar el daño. Okay. Como les comento, la reparación
lo podemos enfocar muchas de las veces de manera económica. Sin embargo, aquí, si se fijan, esta restitución de esta obligación que tiene el adolescente de reparar, Así es. Por eso se puede hacer de diferentes formas, ya sea por trabajo, a lo mejor robé en un Oxxo, o robé en una tienda departamental, o robé en la tiendita de la esquina. Ok, yo no te puedo pagar todo lo que robé, pero bueno, lo voy a realizar dando ciertas horas de trabajo. Voy a resarcir, voy a reparar, voy a tratar de incorporarme a la sociedad con sé que que mis acciones tienen consecuencias, y precisamente por eso tengo que, bueno, la ley más que nada te da esta visión, como les comentaba al inicio. Qué fácil sería entonces si tenemos padres, somos adolescentes, tenemos padres, entonces es de manera económica, pago, termino esto, lo puedo realizar de nueva cuenta. ¿Por qué? Porque no me pesó esa reparación, no me pesó ese poder resarcir ese daño causado. Como les digo, no siempre es de manera económica, a veces también es sentarse con esa persona, el platicar, esa justicia restaurativa. Pongo este ejemplo, no sé si ya les había hecho el conocimiento, sobre una justicia restaurativa, sobre un adolescente que rayó una casa. ¿Me podrían decir si ese ejemplo ya lo di cuando hablamos de justicia restaurativa? Porque a mí de repente se me trepa el alemán, entonces de tantas clases ya no sé en cuál estoy. Entonces les pregunto, ¿di ese ejemplo de un adolescente que rayó la casa? Ok, gracias, Héctor. Es un adolescente, esto fue real. Un adolescente, vamos a ponerle Juan, ¿bien? Y el señor se llama Pedro, el dueño de la casa. Entonces Juan, un adolescente de 16 años, que se encuentra en la prepa, va y por juego de los adolescentes, o por, como les comento, por tener un sentido de pertenencia, la bandita de ahí de la colonia, pues empiezan a rayar. Entonces dice Juan, dice, ¿por qué yo no? Empieza a rayar la casa de don Pedro. Don Pedro se da cuenta de estas rayas que realizó, este grafiti que realizó en la casa del mismo, y va ante la gente del Ministerio Público. Y ante la gente del Ministerio Público empieza a decir: Pedro, que su casa, bla, bla, bla. El señor estaba exageradamente molesto. Y el Ministerio Público no veía la dimensión, o no dimensionaba el porqué de su molestia, ¿no? Entonces, lo que empezaron a hacer son estas mediaciones. Ok, ahorita vamos, Lorena. Ahorita te contesto. Y el señor estaba demasiado molesto. Aquí empiezan a platicar. Obviamente el adolescente no dimensionaba el porqué de la molestia del señor. Si eran unas simples rayas. Así lo miraba Juan. Los padres igual, no pasa nada, el fiscal, dígale dar la casa y ya, o sea, amigos como siempre, vecinos como siempre, bla, bla, bla. Y hasta que el mediador se sienta, o el facilitador se sienta con don Pedro para explicarlo el porqué de su enojo. Y de igual forma se sienta con el adolescente para tener esa plática, o
o la intención de poder sentarlos más adelante juntos. Cuando se sientan y el señor, don Pedro se encuentra, le dice, es que lo único que quiero es que me escuches. Lo único que quiero es que me escuches el por qué estoy molesto de esas rayas. Sé que a ti no, para ti, o sea, no es trascendente, igual que para los papás, porque ahí también tienen que haber estado los padres. No es trascendente, pues, nada más me pintan y vuelven las cosas a la normalidad. Para mí no pasó eso. Le comenta don Pedro. A principios de año, esto fue como a finales de año, a principios de año a mi esposa, el señor tenía casi 70 años, para ponerlo también en contexto. A mi esposa le diagnosticaron cáncer terminal. Cuando estaba en el hospital, le dijo el doctor que ya no era necesario que continuara desgastándose el señor en los hijos. Entonces, que pues, como ya no había nada que hacer, pues que los llevaran a su casa. Cuando la señora sabía que obviamente no tenía mucho tiempo ya de vida, y le dice a don Pedro, oye Pedro, es que pongas mi casa muy bonita, para cuando vengan a despedirse, o que haga mi despedida por última, las personas a verme por última vez, que mi casa sea blanca, así muy bonita, limpia, que se vea linda. Entonces el señor, con sus casi 70 años, con este cansancio, vaya, empieza a hacerlo, esto porque su esposa fue una de su última voluntad, que su casa estuviera linda al momento de llegar a que la despidieran. Pinta el señor, con mucho sacrificio, la deja muy bonita y a los meses Juan hace esto. Entonces, cuando Juan escucha que, y obviamente se suelta llorando el señor Pedro, pues no era mucho tiempo de que había muerto su esposa, le cae el 20, que efectivamente no era un daño patrimonial, que es la pared y poderla pintar más adelante y terminar las cosas, sino que todo el cansancio que tuvo ahí el señor Pedro para que su esposa pues viera su casa bonita, la echó a perder con unas rayas. Entonces, cuando sí analizó y le cayó el 20, que su actuar estuvo mal, pero no porque transgredió una ley penal o una regla penal, sino porque le pegó a los sentimientos de una persona. El señor Pedro vivía solo y una de las condiciones que en su momento se optó, esto hablando de una suspensión de proceso, ¿por qué? Porque el adolescente pintó, fue el que pintó la pared, fue a la semana, el señor Pedro necesitaba a lo mejor, como estaba solo, que le hiciera algún mandado a la tienda, bla, bla. Fue tanto ya el apego al señor Pedro que no era necesario, terminando una vez la suspensión y las condiciones, o la obligación del adolescente cumplir, vaya, con esta suspensión, continúa con esta amistad, vaya. Entonces, eso no lo hizo mediante dinero, sino él solo fue el que pintó. Incluso el pago no fue tampoco, fue más moral el ir a sentarse con él, platicar un poco, que económico. Y así pudo resarcir el daño. Voy contigo, Lorena. Mencionas que hacer una reparación del daño, pero también se tiene que ponderar los derechos del adolescente. Y los tratados internacionales establecen incluso, nos vamos un poquito más acá, en la observación general número 10, los derechos del niño en la justicia de menores del Comité de Derechos del Niño, en su párrafo 55 menciona: al mismo tiempo, el comité lamenta la tendencia observada en algunos países a introducir el castigo de los padres
por los delitos cometidos por sus hijos. La responsabilidad civil por los daños derivados del acto de un niño pueden ser apropiadas en algunos casos limitados, en particular cuando se trate de niños de corta edad, que tengan menos de 16 años. Sin embargo, la criminalización de los padres de niños que estén en conflicto con la justicia muy probablemente no contribuirá a una participación activa de los mismos en la reintegración social de sus hijos. Con esto no quiero decir que no va a haber una reparación del daño, pero muchas de las veces el adolescente no puede cubrir monetariamente con esto o económicamente con esto. Por eso hay diversas opciones de acuerdo al artículo 60 de la Ley Nacional. Entiendo que muchas de las veces la parte ofendida lo que quiere es dinero, pero en su momento, si llegamos a alguna sentencia condenatoria, dar mediante diversa, es decir, mediante la vía civil, para que se pudiera traspolar ahí sí hacia los padres. La intención no siempre es, obviamente, llegar o cubrir esta reparación del daño de cualquier forma. Tan es así que vamos a hablar un poquito más adelante. Si hablamos de una suspensión de proceso a prueba y con independencia de que la reparación es de manera simbólica, tan es así que tienes condiciones por cumplir, la suspensión solamente puede durar 1 año, pero el plan de reparación son 3 años. Y la finalidad que en estos 3 años es que sea el mismo adolescente o en su caso ya joven adulto quien pague esa reparación. Pero no con eso estamos tratando o estamos confrontando o no vamos a la par con la Ley Nacional de Víctimas. Siempre se trata de resaltar tratados internacionales donde la aplicabilidad es y solamente la obligación es del adolescente, salvo, ojo, con esto no limitamos también que pudiera ser en diferente vía y que los padres puedan allegarse o llevar obviamente esta obligación de los hijos, pero mediante una vía diversa. No sé si quedó claro, ¿no? Es que, ¿qué fin? Bueno, yo que he visto el sistema de adolescentes o tantos casos, que los padres dan por pues, terminado, ¿no? Terminado un asunto, igual, ¿no? Yo soy madre, ¿qué padre no quiere que el hijo tenga un procedimiento, ¿no? Que se da por terminado en ese momento, es más, cuánto pago, un acuerdo preparatorio y está ahí. Sí, pero ¿cuál es la finalidad? ¿Cuál es el objetivo del sistema de adolescentes? Es la incorporación a la sociedad, es la incorporación a este lazo o este tejido social, la incorporación a la familia. Entonces, si tú no le creas conciencia al adolescente que lo que hizo está mal, háblese de que, robaste, ok, trabaja para que tú puedas pagar ese teléfono. Chocaste, bueno, entonces tienes también que pagar. Tienes que trabajar o no pasa nada, aunque sea un delito no grave. Siempre tiene que advertir las consecuencias. ¿Por qué? Porque en esto está la prevención del delito. Si el adolescente nada la suspensión, aunque las condiciones son pocas, entre otras cosas, ok, no pasa nada, hubo una suspensión, bueno, entonces ahorita no robo, más adelante secuestro, ¿no? Entonces acuérdense que no nada más háblese de vida, que una de las veces, de las pláticas que tuvimos, de las charlas, es que las pequeñas decisiones hacen que direcciones tu vida. Entonces, si nos enfocamos esa decisión de
de ese robo sin violencia, a lo mejor, o robo de bagatela, poder redireccionar al adolescente y crearle conciencia de esos hechos o de esos actos. Se acuesta. ¿Quedó claro, Lorena? Trámite con reglas especiales, pero al final el trámite de juicio de amparo directo corresponde a un tribunal colegiado, un especialista en los temas militares. Eso no contraviene los puntos especializados requeridos en ambos procedimientos. Sí, claro, claro, completamente, Lorena. Tan es así que la misma Constitución, el artículo 18 te establece, deben de ser especializados todos los órganos jurisdiccionales. Quien también debería de conocer amparo, tendría que tener esta especialización en adolescentes. Desgraciadamente, la ley nacional, o desde que se dio esta reforma constitucional, la Federación no se ha preocupado por ni capacitarse ni especializarse. Ya hay como creo que ya hay varios jueces especializados, solamente jueces especializados en adolescentes, pero sienten que no es necesaria la aplicación, háblese de delitos federales, porque no es mucho la incidencia supuestamente hechos. Entonces, como no es mucho la incidencia, pues no pasa nada y la ley nacional establece, bueno, que hasta en tanto no existan estos órganos especializados, háblese de federación, tendría que suplirlo el Estado. Sin embargo, tendría que efectivamente tener una capacitación el tribunal colegiado para poder atraer este tipo de sistemas especiales. Sí, efectivamente, están violentando tratados internacionales y derechos incluso del adolescente. Sí, efectivamente. Los tratados establecen que debe tener en todo momento los operadores y los órganos que van inmiscuidos en el procedimiento de adolescentes, tiene que ver esta especialización, que eso también lo vamos a analizar. De hecho, la especialización ya vimos en los tratados internacionales y ya analizamos cada uno de estos. Es así que, por ejemplo, en las reglas de Beijing, en el punto 6.3, menciona: los que ejerzan dichas facultades deberán estar especialmente preparados o capacitados para hacerlo juiciosamente y en consonancia con sus respectivas funciones y mandatos. Es decir, desde la trinchera donde te vayas a encontrar, tienes que tener esta especialización. Les comento, no nada más lo establece la Constitución, no nada más esta ley especial, sino esta ley especial se basa en tratados internacionales. Por decir solamente uno de los puntos, que son bastantes para poder analizar esta especialización. Bien, nos enfocamos ahora sí en los órganos especializados del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. Como les comentaba, el artículo 18 establece la operación del sistema en cada orden de gobierno, estará a cargo de instituciones, tribunales y autoridades especializados en la procuración e impartición de justicia para adolescentes. Es decir, te habla global. Todos los operadores tienen que estar capacitados y especializados en la materia de adolescentes. ¿Cuáles son los órganos de acuerdo al artículo 63 de la ley nacional? Bueno, agente del Ministerio Público, órganos jurisdiccionales. ¿Quiénes son órganos jurisdiccionales? También entonces pudiéramos tener inmersos el tribunal como órgano jurisdiccional. Pregunto. Menciona de igual forma la defensa, facilitadores de mecanismos alternativos, autoridad administrativa y policías de investigación.
Estos, de acuerdo al artículo 63, son los que deben de manera obligatoria, tener esta especialización. Esta especialización, hay ciertos puntos que te dan como esta línea o este parámetro. Esta especialización, ya sea mediante la praxis, es decir, mediante la práctica de cierto tiempo y de manera reiterada en el sistema de adolescentes, o en su caso, con un documento que se encuentra avalado por la Secretaría de Educación Pública. Esa es la forma de que te puedas especializar en el sistema de adolescentes. Lo comentábamos hace unas charlas también, que desgraciadamente no cuenta actualmente con una especialización, hablando en el estado de Morelos, porque ni el estado ni alguna universidad se ha dedicado a atender como esta necesidad. Sin embargo, por ejemplo, aquí ahorita en la UNIM se está llevando un diplomado. Sí podemos verificar las horas. Por ejemplo, ahorita ustedes van a tener ciertas horas, también les comentaba hacer unas clases, ciertas horas, y si, por ejemplo, tienen u optan por llevar la especialización, perdón, el diplomado, bueno, ya son como 120 y tantas horas, se van acumulando, y en atención a estas constancias ya te podemos dar la intervención en el sistema de adolescentes. ¿Dudas hasta aquí? Ok, continuamos entonces. Otra cosa solamente, para quedar claros. El Ministerio Público, aunque tengamos, por ejemplo, delitos de materia federal, por ejemplo, en un momento más voy a tener un control de portación de uso exclusivo. Quien me lo presenta es el agente del Ministerio Público del Foro Común. ¿Por qué? Porque no hay agentes del Ministerio Público del Foro Federal especializados en adolescentes. Y al no ver esta especialización en materia federal, no pudieran llevar a cabo este procedimiento. Incluso si me solicitara la PGR, no sé, a lo mejor un control de detención sin tener esa especialización, no serían válidas las actuaciones. ¿Por qué? Porque la ley nacional es muy clara en que debe de tener este requisito. Los órganos jurisdiccionales, obviamente aquí en Morelos, tanto los juzgados de control, enjuiciamiento, ejecución y la magistrada del Tribunal Unitario cuentan con esa especialización. En defensa pública, diferente es el caso. Obviamente el Instituto de la Defensoría sí cuenta con varios defensores especializados en adolescentes. Ahorita con los que contamos solamente son con dos defensores especializados. Así es. Pero sí hay defensores públicos en materia federal. Aquí sí existe esta figura. Es decir, más adelante o el día de hoy se notificó al Defensor Público Federal que existe un control de detención para que vaya a cubrir esta defensa. Pero no existe en el agente del Ministerio Público. En varios estados ya se cuenta con un defensor público federal que llevan estos asuntos en el fuero común. Algo raro, pero existe eso, ¿no? Esto a falta, obviamente, como les comento, de un juez especializado en materia federal. Los facilitadores de mecanismos alternativos. Hablo del estado de Morelos. No contamos con facilitadores de mecanismos alternativos especializados en adolescentes. En el 2016, una vez que salió la ley nacional, les dio un año solamente la ley nacional para que se especializaran en este rubro, en este tema de adolescentes. Hasta ahorita no hay algún facilitador con esta especialización. Entonces, en ocasiones cuando se manda fiscalía hacia
bueno, donde se encuentran los facilitadores, el Centro de Justicia Alternativa, duran los años, tal vez porque les tengan un poquito de miedo el poder entrar, precisamente por la falta de especialización. ¿Sí? Entonces, si yo menciono, por ejemplo, si el Ministerio Público tendría que contar con esta especialización y quedan inválidas todas sus actuaciones, bueno, entonces un facilitador sería lo mismo. Por eso la gente del Ministerio Público no se arriesga y se trata de hacer esta mediación en la gente del Ministerio Público y la defensa. No mandar no arriesgarse, obviamente, a que quede invalidada esta actuación. ¿Quiénes son las autoridades administrativas? Las autoridades administrativas son las que conocemos como UMECAS, pero en la ley nacional ya no, en la ley nacional de adolescentes, del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, no se figura, vaya, ese concepto como UMECAS, se va a establecer como autoridad administrativa, y esta autoridad administrativa no nada más va enfocada a la supervisión de medidas cautelares, bueno, primero de la evaluación, después de medidas cautelares o de suspensión condicional, sino también encaminada esta autoridad administrativa a la supervisión de las medidas sancionadoras no privativas de la libertad. Entonces engloba todo eso. Y obviamente la policía de investigación. Hubo un momento donde una defensa me debatió en el control de detención que el agente captor no contaba con esta especialización de acuerdo al artículo 63 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, y por ende esa detención estaríamos violando cualquier derecho fundamental encaminado al adolescente. Sin embargo, este artículo es muy claro que los policías serán solamente los de investigación, los que se encuentran auxiliados o los que auxilian, vaya, a la gente del Ministerio Público. Tan es así que la misma Constitución establece que cualquier persona podrá detener en flagrante delito. Entonces, no hay esta necesidad de que el agente captor tuviera o tendría la obligación de tener esta especialización. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Seguros? Okay. La defensa técnica especializada. Esto se establece en el artículo 41 de la Ley Nacional. Me aboco un poquito más a las defensas y ahorita auxiliares o entre otras cosas, porque desgraciadamente si estamos hablando de institución, gracias, si estamos hablando de institución, si institución me corre traslado, hay nuevos ministerios públicos y me dice tribunal o juez de control, le hago a su conocimiento que el agente del Ministerio Público de tal cuenta con una especialización en adolescentes. Bien. Yo soy una institución de buena fe y se supone que por ser una diversa institución tendría que ser leales en ese punto. Desgraciadamente, y no nada más aquí en Morelos, en la mayoría de los estados, por la carga de trabajo a veces cambian de ministerios públicos y no cuentan con esta sensibilidad. En este instante tenemos 5 ministerios públicos. Estos 5 ministerios públicos sí tienen el perfil del sistema de adolescentes. 2 de ellas ya por la praxis, otra de ellas venía creo que del Hospital del Niño, otra encaminada siempre inmersas obviamente al trato de menores de edad, de niños, niñas y ahorita adolescentes. Entonces sí tenemos como el perfil, ¿no? Y pero les digo, me aboco mucho a la defensa técnica porque así lo establece la ley. Dice, todo adolescente tiene derecho a ser asistido por un licenciado en Derecho con cédula profesional
y especializado en el sistema, en todas las etapas del procedimiento, desde su detención hasta el fin de la ejecución de la medida impuesta. Ojo, otro tip, Tlaloc. La mayoría de las veces, cuando llegan ante el agente del Ministerio Público, háblese de atención temprana, háblese de guardia, ¿no? Si advierten que si es adolescente, no tendrían que iniciar la carpeta de investigación esos agentes del Ministerio Público. Por eso hay agencias especializadas en adolescentes y tienen que correr el traslado inmediato sin hacer ninguna actuación para que no se invalide ninguna. Pero háblese de esta investigación desformalizada. Quien tiene que representar al adolescente en esa etapa, igual forma, tiene que ser un defensor especializado en adolescentes. Sí, el Instituto de la Defensoría ya han establecido varios defensores especializados, pero vamos más allá. Yo, defensor particular, quiero, a lo mejor vas a decir, ante el juez no voy a poder porque tengo que entregar constancias o tengo que estar registrado en otra carpeta judicial donde ya tuve práctica en el sistema de adolescentes y no pudiera justificar. Bueno, pero desde la investigación desformalizada pues puedo ir como orientando. No, desde el inicio tiene que haber un defensor especializado en justicia para adolescentes. Por ende, el agente del Ministerio Público no podría darles intervención en la carpeta de investigación hasta que justifiquen esta especialización. En caso de que no elija su propio defensor, el Ministerio Público o el órgano jurisdiccional les designará defensor público desde el primer acto del procedimiento. El órgano jurisdiccional debe velar porque la persona adolescente goce de una defensa técnica adecuada. Hubo muchos problemas, hubo muchos problemas por parte de defensores particulares, sobre todo, porque ellos mencionan que el adolescente tiene el derecho de escoger su defensor. Cualquier persona tiene el derecho de escoger su defensa. Sí, yo no estoy coartando el derecho de llevar una defensa por parte del adolescente, pero yo tengo la obligación de que esa defensa sea técnica y adecuada respecto al sistema de adolescentes. Puede llegar la defensa y puede decir, no, yo soy Juan Camaney, llevo no sé cuántos juicios orales en adultos, tengo técnicas y destrezas, bla, bla. Sí, pero con eso me estás demostrando que no tienes la sensibilidad de llevar a cabo una audiencia de adolescentes. ¿Por qué? Porque si tuvieras, bueno, obviamente, conocimiento de que eres Juan Camaney en las leyes, entonces tendrías que saber que la ley especial establece que debes de tener una especialización, vaya. Entonces, es por eso probablemente no es permitido, no probable, si no cuentan con especialización, no es permitido llevar a cabo algún proceso con adolescentes. Aunque no es lo mismo que estoy llevando una maestría y tengo una materia en adolescentes que solamente son, ¿qué? 20 horas, si mucho, que llevar a cabo una capacitación integral en el sistema de adolescentes. Pero vamos más allá. Bueno, creo que ¿hay alguna duda respecto a la defensa técnica en adolescentes? ¿No? Ok. Bien, al ya quedar claro que debe de contar con una defensa técnica especializada el adolescente, sí es como un poquito tocar fibras o en su caso analizarnos. Si yo estoy llevando un sistema de adolescentes, bueno, entonces ya sé dónde pegar al momento de a lo mejor llevar audiencias o a lo mejor, háblese de defensores obviamente, o a lo mejor al llevar a juicio, ¿no? ¿Por qué? Porque no nada más la defensa tiene que estar especializada, sino todas las autoridades auxiliares para poder operar en el sistema de adolescentes.
Los órganos del sistema podrán auxiliarse de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de los organismos de protección de los derechos humanos en las entidades federativas. Policías y servicios periciales que actúen como auxiliares del Ministerio Público también deberán acreditar que su personal cuenten con capacitación en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes. Tengo claro que la Agencia Especializada en Adolescentes cuenta con policías de investigación especializados en adolescentes, pero vamos más allá, vamos a audiencia de juicio. Se estará capacitado, que también creo que fue una charla que realizamos la semana pasada, estará capacitado el perito de mecánica identificativa en adolescentes. Creo que no. Entonces, es una de las obligaciones de la gente del Ministerio Público capacitar en la materia de los derechos de las niñas, niños y adolescentes para poder llevar a cabo o inmiscuirse en el sistema. Háblese de realizar un informe o simplemente un auxilio un auxiliar técnico hacia la gente del Ministerio Público. Consultores técnicos y peritos. Los consultores técnicos o peritos que intervengan en el procedimiento en las materias relativas. Esto también ya lo habíamos comentado, pero no habíamos mencionado el artículo. Ya ahorita ya está fundamentado la plática que realizamos la semana pasada. En las materias de medicina, psicología, criminología, sociología, pedagogía, antropología, trabajo social y materias afines deberán contar con una certificación expedida. Ojo, diferente es estar capacitados en la materia, ¿sí? O sea, tener un conocimiento a grosso modo, como cuáles son los derechos del adolescente, cómo tengo que hablar en audiencia, entre otras cosas, que tener una certificación expedida por el Instituto Educativo de reconocimiento oficial o bien una práctica profesional en la materia por un plazo razonable prolongado y un prestigio o reconocimiento adquirido en ella que respalde su conocimiento amplio y actualizado en materia de niñas, niños y adolescentes. Es decir, aquí sí te obligo, consultor técnico, perito, en que tienes que tener certificación. Incluso tiene que estar avalado. A lo mejor podríamos como avalarlo no sé, igualarlo más o menos a una especialización, ¿no? Porque tiene que contar con un documento expedido por una institución oficial, ¿no? Entonces tendríamos que hablar a lo mejor de un diplomado, de alguna especialización, de algo que pueda ser palpable esta capacitación. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Ok. Ahora vamos a los mecanismos alternativos, que este punto va muy ligado al artículo 60 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. ¿Recuerdan qué establece el artículo 60? Lo acabamos de ver. Estábamos hablando sobre la reparación del daño. Exacto, Sergio, muy bien. Entonces, si estamos hablando sobre una reparación del daño y si estamos a la par sobre este principio de la mínima intervención que va enfocado obviamente a las salidas alternas, donde va aparejado una reparación ya sea simbólica o total del daño hacia la víctima o resarcir el daño causado a la víctima. Bien. El artículo segundo, perdón, el título está dentro del libro 2 de la Ley Nacional. Como en adultos también establece como uso prioritario las salidas alternas. Esto en atención, como ya habíamos mencionado, a la mínima intervención. Obviamente se da bajo dos supuestos solamente estos mecanismos alternativos. Sobre un acuerdo reparatorio y una suspensión de proceso a prueba. No hay más
de estos dos tipos de mecanismos o esta forma de determinación anticipada. ¿Qué pasa? Que de igual forma les comento que son los mismos pasos a seguir, ya sea acuerdo reparatorio de suspensión en adultos. ¿Cuáles son los requisitos para poder llevar a cabo un acuerdo reparatorio? Bueno, que ambas partes se encuentren de acuerdo para dar por terminado el asunto. Y en la suspensión, que incluso el acuerdo reparatorio se pudiera llevar a cabo ante el agente del Ministerio Público, no es necesario que lo avale el juzgador. Pero en una suspensión sí tiene que haber un requisito. Tiene que haber una vinculación a proceso para poder llevar o elevar esta suspensión de proceso o esta determinación anticipada. Cuando estamos hablando de un acuerdo reparatorio, ambas partes tienen que estar de acuerdo para dar por terminado. El único, tanto acuerdo como suspensión se pueden dar en todos los delitos, siempre y cuando no se encuentren establecidos en el artículo 164 de la Ley Nacional. Es decir, siempre y cuando no sea un delito de carácter gravoso. Todo tipo de tentativas se pueden llevar. Abuso sexual se puede llevar. Robo con violencia moral se puede llevar. Todos los delitos habidos y por haber, siempre y cuando no se encuentren en el 164, podemos llegar a una salida alterna, con excepción, obviamente, si estamos hablando de un acuerdo reparatorio, con excepción de una violencia familiar. Ahí sí no opera un acuerdo reparatorio. ¿Por qué será? Bueno, estamos hablando de violencia familiar, es que hay una convivencia, ¿no? Entonces yo no puedo dar por terminado ese asunto, bueno, ya te pagué, no pasa nada y se da por terminado. No, tiene que haber un seguimiento. Por eso estábamos hablando sobre esta justicia restaurativa desde el inicio del proceso, vaya, máximo si estamos tratando de estos mecanismos alternativos. ¿Por qué no se puede llevar a cabo en violencia familiar? ¿Por qué? Porque el juzgador tiene la obligación de llevarlos a terapia. La mayoría de las veces son padres, hijos, o familiares, pero se encuentran viviendo en la misma, en la misma casa. Entonces, por tal circunstancia, no se puede llevar un acuerdo reparatorio. ¿Qué pasa si yo quiero llevar un acuerdo, pero no tengo el dinero en este instante? Bueno, entonces el acuerdo va a ser de tracto sucesorio. No es necesario que se haga una suspensión si las partes están de acuerdo, ¿no? Entonces, salvo que obviamente si fuera necesario, para llevarla a cabo. ¿Cuáles son los requisitos, obviamente, para el acuerdo reparatorio? Que no sea un delito de violencia familiar, y esto se podría llevar con la misma agente del Ministerio Público. Ahora vamos entonces con una suspensión de proceso. La suspensión de proceso, ok, como ejemplo, Víctor. ¿Algún ejemplo, Víctor? Es que no, háblese de acuerdo reparatorio, no, probablemente una suspensión de proceso. Ahí sí hay mucha controversia, vaya, porque hay delitos, por ejemplo, sí tienen este beneficio adultos y adolescentes, ¿no?
Por ejemplo, delitos contra la salud. Hay delitos contra la salud donde, no sé, posesión con fines de comercio. En acuerdo reparatorio no, pero en suspensión sí. El 164 establece que sí hay como delito de carácter gravoso la posesión de algún tipo de narcótico con fines. Y en adultos se puede llevar la suspensión y en adolescentes no. ¿Por qué? Bueno, creo que todo tiene también una respuesta, vaya. Tú como defensa obviamente vas a decir, no, pero ¿por qué tiene ese derecho el adulto y mi representado no? ¿Por qué en adultos también el robo con violencia física se puede llevar una suspensión y en adolescentes no? Bueno, porque recae la prevención. Precisamente por eso necesitas tener esa sensibilidad de que no es terminar un asunto por terminar. O sea, ¿qué estoy haciendo para poder terminar ese asunto? ¿Qué estoy haciendo yo como defensa con esa sensibilidad o ese perfil o esa intención de incorporar a mí, a quien represento, a la sociedad o a la familia? Ok. Entonces, si yo sé que el adolescente a lo mejor fue presa fácil, porque la mayoría de las veces, háblese de niños tiradores de droga, fue presa fácil para poder ser orientado a realizar estos delitos. Entonces, si yo termino aquí, perdón, pero lo sacas y va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque ya está metido en esta asociación delictuosa o esta célula, como quieran llamarla. Entonces, se tiene que trabajar y verificar en qué parte, dónde tenemos que tocar. En realidad es bueno regresarlo a la casa, en realidad es bueno tener esa comunidad, o en realidad, o sea, hay muchas cosas que hay que analizarlas y no nada más dar por terminado o terminar por terminar un asunto. Acuérdense que son adolescentes y se va a escuchar un poco cursi a lo mejor, pero va iniciando una vida. Entonces está en nuestras manos que esa vida sea útil, productiva, no nada más dar por terminada un asunto, no. O me pagaron y lo que quieren los padres es pues, que su hijo ya no vaya al juzgado, ¿no? Acuérdense que el hecho de que estemos con delitos, por ejemplo, que se encuentren dentro del catálogo de delitos graves, no quiere decir que tienen que estar internos. La mayoría de las veces es como el temor de los padres, no, es que tiene un procedimiento y va a estar en el SEMPLA. No, si tienen un arraigo, si hay esta no posibilidad de sustraerse, no hay problema que se encuentre fuera. Pero lo que sí importa es redireccionar ese adolescente. No como adultos. Adultos, a lo mejor una persona de 40, 50 años, se da por terminado el asunto, bueno, entonces ya tienes conciencia que a lo mejor ya no lo vas a hacer, ¿no? Pero en un adolescente, precisamente esa es la finalidad, crearles conciencia de lo que hizo es malo. De hecho, si quisiera compartirles un poco. Hay adolescentes, la mayoría de las veces, adolescentes que son de delitos contra la salud, que se da la oportunidad o se termina esa sanción, ¿no? Entonces hay que, pues, obviamente, ya se terminó, sí te damos un seguimiento, pero hay muchos que no tienen intención de ubicarse, vaya, o sea, todo el tiempo que estuve en el SEMPLA, bueno, ayudé mucho porque, bueno, yo lo que quiero es ser como mi tío, ser como mi papá, no sé, tirar, secuestrar, entre otras cosas. Pero la mayoría de los niños que han salido del SEMPLA, de esta población que les estoy diciendo, de delitos contra la salud, hay un porcentaje, creo que de un tiempo para acá llevamos
si mal no recuerdo, todavía en enero estábamos viendo estadísticas, 11 niños que mataron saliendo del centro. Al darles este beneficio, al decir, bueno, es que no pasa nada, es un delito contra la salud, las reglas de Beijing establecen que no es necesario haber una violencia, si va aparejada una violencia, bueno, entonces pudiéramos determinar efectivamente que fuera necesario un internamiento. Sin embargo, no nos ponemos a pensar a fondo, a pensar si este niño sale. Es por eso que es completamente diferente el sistema de adolescentes con el sistema de adultos. ¿Por qué? Porque tenemos que, insisto, a lo mejor es muy trillado esta palabra, ¿no? Incorporarlos. La finalidad o el objeto o la sanción en su momento es socioeducativa solamente. No es castigo como tal, háblese como materia penal, que al final estamos hablando de una materia penal, pero redireccionarlo a algo socioeducativo. Bien. Ok, continúan. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Seguros? Ok, continuamos entonces un poquito sobre la suspensión de proceso. Muchas de las veces mencionamos o le decimos al adolescente que si llegamos a una suspensión se va a dar por terminada, te voy a dar ciertas condiciones, cumples y ya. Felices como siempre y ya se da por terminado, no hay registro, entre otras cosas. Sin embargo, el no explicarle al adolescente el alcance de esta suspensión, que sí, yo te voy a decir unas condiciones porque creo que son las más viables para ti, yo como defensa, sin embargo, antes de que le diga, ¿estás de acuerdo? Yo le voy a decir, es que es un beneficio, fíjate, vas a dar por terminada. Entonces, a lo mejor crea en la psiquis presente, bueno, tengo que decir que sí para que se termine esto, ¿no? Pero muchas de las veces no están convencidos de que realmente van a cumplir con estas condiciones. Incluso, las reglas de Beijing, en su punto 11.3, o en su apartado 11.3, establece que debe de haber un consentimiento expreso de los adolescentes. Y al estar analizando ese apartado de ese tratado internacional, menciona el mismo que muchas de las veces los adolescentes otorgan su consentimiento por desesperación o por desconocimiento, muchas también de las veces. Cuando van a audiencia, obviamente no el estar frente a un estrado, un micrófono, una persona entogada, ¿no? Que al final las reglas de Brasilia establecen que deberían de ser más flexibles los asuntos de adolescentes y no debería de ser permitido que el juez lleve una toga. Es una de las reglas de Brasil y, sin embargo, bueno, a lo mejor por costumbre se está llevando aquí en el estado de Morelos. Pero tendríamos que revisarlo si efectivamente sería factible esta investidura. O el hecho de tener una investidura de toga no quiere decir que tampoco tenga una autoridad como tal. Cuando se ponen a la mesa, se ponen a la mesa estas condiciones y el juez le dice, ¿estás de acuerdo? Sí. Bueno, sí, entonces explícame en qué estás de acuerdo, ¿no? Hay muchos, por ejemplo, la mayoría de las suspensiones de proceso van enfocados a delitos contra la salud. Posesión simple. Los adolescentes muchas de las veces son consumidores. Una de las condiciones que pudieran ponerse, obviamente, son, bueno, no consumir drogas, ¿no? No vas a consumir drogas en 6 meses. O sea, ¿cómo le dices al adolescente? En ese momento te voy a decir que sí, no voy a consumir, ¿no? ¿Cómo le vas a decir al adolescente si tiene un consumo habitual, o en su caso puede ser hasta farmacodependiente de dicha droga y de la noche a la mañana no vas a consumir? Entonces, antes de que se llegue a audiencia, tiene que crearle conciencia al adolescente. ¿Por qué? Porque la primera de cambio va a incumplir el adolescente en esa condición. Si se hace el antidoping correspondiente, va a salir al mes que este
que este muchacho sigue consumiendo. Entonces, en realidad, sí, sí tenía esa conciencia para decir, ok, acepto, no voy a fumar, o no me voy a drogar, o no me voy a monear, o no me voy a arponear. O era realmente una desesperación para dar por terminada un procedimiento. Entonces, siempre se le pregunta, oye, ¿estás de acuerdo? ¿No te vas a drogar? No, no me voy a drogar. Si en dado caso el adolescente me dijera, no, es que no puedo dejarme de drogar, entonces si yo te pongo esta condición, no la vas a cumplir. ¿Cuál es la finalidad entonces de una suspensión? Que dé cumplimiento a las condiciones. Ok, está bien. No te puedo obligar, ojo, es uno de los puntos, no puedes obligar al adolescente a dejar de consumir, pero sí te voy a decir, a ver, ok, está bien, vamos a trabajar, es como algo recíproco, es como un trueque aquí, ¿no? ¿No quieres dejar la droga? Okay. Entonces vas a ir a programas de adicciones, ¿no? Y a lo mejor poco a poco vas a crear en este adolescente dejar de consumir la droga. Porque es un proceso al final de cuentas. Al final de cuentas, si estamos hablando de una farmacodependencia, es una enfermedad que no lo puedo coartar de la noche a la mañana. Tiene que haber un tratamiento progresivo. La suspensión puede durar hasta por 1 año. Entonces, analizar si realmente es factible 6 meses, si realmente va a haber este cambio en el adolescente en 6 meses. Entonces, cuando vamos a analizar, a lo mejor vamos a trabajar, no sé, un programa de adicción 4 meses y, ¿por qué no? Yo como defensa, porque al final es a beneficio de quien represento, voy a solicitar una revisión una modificación de suspensión, ok, ya hubo este cambio, ahora sí se va a comprometer en no consumir drogas. Ah, ok, pero ya le cayó el 20 al adolescente, no nada más de la noche a la mañana por tener un beneficio, decir que es porque no va a cumplir con esa condición. No sé si ha quedado claro. Aparte, todas las condiciones suspensión van a ir siempre encaminadas de acuerdo a las particularidades del delito y a las particularidades del adolescente. No sé si hasta aquí hay alguna duda. ¿No? ¿Víctor? ¿Enrique? ¿Héctor? ¿Lalo? ¿Nadie? Ok. Tratando de terminar, no sé si han o creen ustedes que haya, obviamente en el procedimiento sí, hay una similitud en el proceso de salidas alternas tanto en adultos como en adolescentes. Entonces así que podemos tomar de manera supletoria algunos establecidos en el artículo 195 del Código. Ah, ok, José. La intención obviamente es que todo le favorezca al adolescente, pero también, si estamos hablando de una suspensión, es que cumpla con esta suspensión el adolescente. Sí, ¿qué caso tiene en yo prohibirle que consuma la droga? Obviamente lo más fácil es, a ver, adolescente, tu defensa dice que ya no vas a consumir. Ok, perfecto. ¿Estás de acuerdo? Ah, sí, estoy de acuerdo. ¿Realmente está de acuerdo? ¿Realmente sí quiere dejar de consumir? ¿Realmente está preparado? Ojo, porque es algo muy importante. ¿Está preparado para dejar de consumir? ¿Realmente lo analizamos o es un asunto más que queremos dar por terminado? ¿No? Entonces, tenemos primero que prepararlo para dejar de consumir, porque la intención, obviamente, si llegamos a ese delito de posesión de narcótico, a lo mejor, acuérdense que las pequeñas decisiones te llevan a lo mejor a delinquir de un delito más gravoso, ¿no? A lo mejor ahorita es por posesión y es para mi consumo, pero si yo no le pongo un alto aquí, objetivamente hablando, continuamos y da por terminado, el adolescente al final no va a consumir. Y, bueno, este consumo, a lo mejor más adelante no voy a tener dinero, bueno, pues voy a robar
para poder tener esta adicción o para poder mantener esta adicción. Ok, pero ya drogado, entonces ya no robo, bueno, ahora mato porque estoy drogado y no tengo conciencia. Entonces sí hay que tratar, esto no es de la noche a la mañana, tiene que hacerlo paulatinamente. Entonces, por eso son las condiciones, de ir creando las condiciones, vaya, para que este adolescente, por ejemplo, en el caso que nos ocupa, José Carlos, deje de consumir. Pero no puedes prohibirle de un momento dado. Hay adolescentes que sí, que a lo mejor el delito fue de mayo, entonces formularon imputación hasta octubre, ¿no? A lo mejor por la carga de trabajo, lo que ustedes quieran. Entonces los padres ya se abocaron a tener o a cubrir esa necesidad del adolescente, ¿ok? Necesita este tratamiento, ¿ok? Entonces desde mayo hasta octubre ya tuvo ese tratamiento de adicciones. Yo ya vengo convencido, adolescente, de que ya no quiero consumir. Entonces ahí sí te voy a prohibir, ¿no? Entonces ya sí pudiese cumplir con esta condición de dejar de consumir. Pero ¿qué tal si el delito fue la semana pasada y ese adolescente trae una adicción de 3 años? No le puedo decir en este día, dejas de consumir en ese momento, ¿no? Porque la abstinencia también para él no va a ser como lo ideal. No sé si quedó claro, José Carlos. De nada. Bien. ¿Qué pasa cuando, para llevar una suspensión, obviamente, gracias, Tala. Para llevar una suspensión, obviamente también una de las decisiones es que la víctima se encuentre de acuerdo. Pero aquí, desgraciadamente, no hay un candado en la suspensión de proceso. En adultos, de acuerdo a una suspensión, tienes que, no puedes llevar 2 suspensiones al mismo tiempo, el beneficio este beneficio ya tiene que estar con cierto tiempo ya cumplido para poder tener de nuevo cuenta este beneficio, entre otras cosas, de igual forma que hay una vinculación, que no haya una oposición. Sin embargo, el artículo 100 de la Ley Nacional solamente establecen 2 requisitos, como lo es que se haya dictado el auto de vinculación a proceso y que no existe posición fundada de la víctima ofendida. Es decir, no me establece como requisito que no puedo tener otro beneficio, desgraciadamente. Debería de también tener este candado, porque imagínense, el adolescente pudiera decir, pues ahorita robé esto, en este asunto robo, ya se la saben aparte, ¿no? No es con violencia, fue con violencia moral, puede haber una salida alterna, ok, tengo una suspensión aquí. La próxima semana traigo droga, bueno, entonces también no es un delito grave, entonces podemos también tener una salida alterna. No hay este candado para poder limitar a los adolescentes a tener más de un beneficio respecto a esta terminación anticipada, desgraciadamente, como antes incluso, como la ley del Estado lo establecía previo al 2016, o en su caso como lo establece el Código Nacional. Y este punto no podemos regresar o no podemos tomarlo como de manera supletoria en el Código Nacional, porque se expresa esta procedencia de la suspensión de proceso. Es decir, esto establecido en el artículo 100 de la Ley Nacional. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? El lunes, entonces, yo les dejé tarea ahora que me acuerdo, y no recibí ningún correo, plataforma tampoco, nadie me... ¿Cuál tarea? ¿Cómo que cuál tarea, José Carlos? Les dije que checaran los derechos del imputado y que lo bajaran a palabras coloquiales para una persona, un adolescente de 14 años sin instrucción. Como tú le explicas como abogado sus derechos a esta persona. Esto atendiendo a no poner tecnicismos, porque la finalidad es que ellos entiendan. Nadie lo hizo, ¿verdad? Bueno, entonces van a tener un poquito más de tiempo para el lunes, que lo quiero, ya sea en mi correo o
Ok, eso espero, José Carlos. Ya sea en mi correo o en su caso lo suben directamente a la plataforma y para checar, ¿vale? O en mi correo, que es Oveida Juárez. Sí, Víctor. La intención es que hay bastantes hechos, de acuerdo a la Constitución, sobre el imputado. No es necesario que todos los derechos le hagas del conocimiento al adolescente. ¿Por qué? Porque hay algunas cosas que en realidad no es como necesario, pero los más importantes. Ustedes determinen 5 derechos importantes para explicárselos al adolescente, siendo un adolescente imputado, pero bajándose al nivel de una persona de 14 años con poca instrucción. Solamente imputado, solamente adolescente. Bien, después trabajaremos, si tenemos un poquito de tiempo, con la víctima, porque también pudiéramos llegar o tomar el punto de que la parte ofendida o la víctima también sea menor de 18 años. Sí, claro, claro. Es sobeidajuárez@hotmail.com. Así como está en mi en usuario, así, Sobeida Juárez, sin puntos, sin nada. sobeidajuárez@hotmail.com. Exacto, José Carlos. Mesmamente, así, titito. Entonces, si no es mediante aquí, es mediante correo, por favor. Para el lunes los quiero. Ya les di mucha chance. Y dejamos hasta aquí la clase. Continuaríamos, yo creo, con mecanismos alternativos. Aún no damos por terminada la clase. Y también chequen el link que les mandé para que vean de qué se trata una Procuraduría de la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que tanto hace falta aquí en el estado de Morelos. ¿Y qué más, qué más, qué más, qué más? Creo que nada más. Bien, si tienen alguna duda, obviamente, si tienen alguna duda, lo hacen mediante correo y se disiparán todas en la próxima clase. Tengan un bonito fin de semana. Chao. You are now on